en estos momentos yo también les voy a compartir un poco de la palabra de Dios, de lo que pues Dios en su misericordia me ha dado para compartir con ustedes, hermanos. Es sobre el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora visto desde la parte espiritual, hermanos. Y bueno, para dar inicio, yo les voy a pedir que cerramos nuestros ojos. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Señor, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, aún, Señor, mis hermanos y yo, Señor, para seguir escuchando de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado, Señor, tu alimento espiritual, Señor, y porque sabemos, Señor, lo que aconteció, Señor, hace más de 2000 años, Señor. Ese sacrificio, Señor, que tú hiciste por amor, por misericordia, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque no tenemos, Señor, nada con qué agradecerte más que con nuestra vida, con todo nuestro ser, Señor, que es tuyo, Señor. Te adoramos, Señor, y Señor, ahora entendemos, Señor, porque tú nos has mostrado, nos has, Señor, enseñado, nos has dado de tu palabra, Señor, y entendemos, Señor, lo que tú pasaste, Señor, por amor a nosotros, Señor. Señor, te adoramos, Señor, te damos las gracias y te rogamos, Señor, que nos sigas dando de tu palabra, Señor. Gracias porque nos sigues confiando, Señor. Te rogamos, Señor, que todo lo que se diga en estos momentos, Señor, provenga, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, y que sea, Señor, tu palabra, Señor, nada más. Gracias, Padre Santo. Todo eso te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues primero yo les voy a pedir, hermanos, que primero abramos nuestras Biblias. Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8, 5:8. Dice la palabra de Dios: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Cristo murió por amor, hermanos. Dios mostró su amor para con nosotros al enviar a nuestro Señor Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, hermanos. Y es un amor completamente inmerecido, hermanos. Es misericordia, muchísima misericordia, demasiada misericordia la que nuestro Señor Jesucristo tuvo y ha tenido con nosotros, hermanos. Y es que realmente el sufrimiento que tuvo nuestro Señor es muchísimo más grande de lo que podemos imaginar. Nosotros no podemos tener en nuestra mente saber exactamente cuánto sufrió espiritualmente, y ahorita lo vamos a ver por qué, hermanos. Pero no hay mente humana que pueda entender exactamente todo el sufrimiento que vivió. Y es que no solamente sufrió en el cuerpo cuando estuvo aquí en la tierra, sino de igual manera sufrió en su alma y sufrió en el espíritu, hermanos. Y esto es algo difícil de entender, no es algo muy sencillo, no es simple, es algo difícil de entender cuánto fue el sufrimiento que nuestro Señor tuvo. Y es que, como ya sabemos, hermanos, la muerte de nuestro Señor fue un acto de misericordia a la humanidad, a toda la humanidad. Y por gracia y por un inmenso amor inimaginable fue que nuestro Señor dio su vida para que nosotros pudiéramos llegar a salvación. Pero esto ya lo hemos visto anteriormente, hermanos. Esto no es algo en que nuestro Señor en su forma de ser humano aquí en la tierra lo haya soñado, lo haya querido de tal manera en que
no le importara que fuera a sufrir. En efecto, sufrió y sabía que iba a pasar y que iba a ser por amor a nosotros y que era la voluntad del Padre. Pero no era su sueño, y esto ya lo habíamos comentado en algunas otras ocasiones, como muchas canciones que dicen que era su sueño del morir. No era su sueño, hermanos. Y dentro de los sufrimientos que Cristo pasó cuando estuvo como hombre aquí en la tierra, primeramente fue el saber lo que iba a acontecer. Hermanos, su alma estaba afligida, estaba acongojada y angustiado en gran manera, hermanos. Vamos a ir a Lucas 22, del 39 al 44. ¿Puedes pasar tantito? Gracias. Dice, Lucas 22, del 39 al 44. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, primeramente, en el versículo 42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí, en esta parte de la Escritura? Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. No era, como ya lo había mencionado, no era el sueño de nuestro Señor sufrir de esa manera, pero era voluntad del Padre. Y nuestro Señor lo dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Señor sabía lo que iba a pasar, sabía lo que iba a sufrir, hermanos. Sabía que iba a sufrir muchísimo. Y ahorita vamos a ver un poco, nada más para entender, solo un poco, porque no vamos a poder entender, yo creo que aquí en esta tierra no vamos a poder entender exactamente cuánto sufrió, pero al menos para poder tener una idea de cuánto fue lo que sufrió, hermanos, espiritualmente también. Dice, y estando en agonía, en el versículo 44, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Hermanos, en el alma se encuentra nuestro yo. La esencia de nuestra persona es el alma. El cuerpo es como si fuera el vestido del alma conectado a ella. Y el cuerpo también es reflejo de lo que está pasando en el alma. En ella, en el alma, están los sentimientos, las emociones, las sensaciones, los pensamientos, etc. Y en el versículo, hermanos, que acabamos de leer en Lucas 22, del 39 al 34, vemos cómo el sentimiento de nuestro Señor era de angustia. Y era tanta que estaba agonizando, hermanos. Agonizaba nuestro Señor, y la angustia que tenía en su alma era reflejada en su estado físico. El sudor, dice, hermanos, que eran como grandes gotas de sangre, lo dice en el versículo 44, grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y esto ya lo hemos visto, hermanos, también en enseñanzas, que no es un lenguaje poético el decir que estaba cayendo gotas de sudor como de sangre. No es algo poético, hermanos, es algo real, es algo que puede pasar. Y de manera real, bueno, esto se llama hematidrosis, y esto se da, según los médicos, por un alto grado de sufrimiento psicológico. La ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas, y como resultado hay una pequeña cantidad de sangrado en las glándulas y el sudor emana mezclado con sangre.
Esto provocó, además de todo, que la piel quedara extremadamente frágil, de modo que cuando nuestro Señor Jesús fue flagelado por los romanos, su piel ya estaba muy sensible. Hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Que nuestro Señor realmente estaba acongojado, estaba angustiado, estaba preocupado en gran manera, hermanos, en muy grande manera, hermanos. Vamos a Juan, capítulo 12, versículo 27. En Juan 12, 27 dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. ¿Qué dice, hermanos, de cómo estaba el alma de nuestro Señor en ese momento? Estaba turbada, hermanos. Turbada significa que estaba angustiada. Estaba turbada su alma, hermanos, porque Él sabía que además de tener el sufrimiento tan fuerte aquí en la tierra, lo iba a tener también en un estado espiritual. Esto lo acabamos de ver hace unos momentos, hermanos. Nuestro Señor bajó al Seol y ahí también fue atormentado. La aflicción, además, que Él tenía era aún antes de la crucifixión, porque Él sabía lo que iba a acontecer, hermanos. En Lucas 22, del 31 al 34, dice: Lucas 22, del 31 al 34, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, nuestro Señor ya sabía todo lo que iba a pasar, sabía también que sus discípulos lo iban a dejar, sabía que Pedro le iba a negar, hermanos. Nuestro Señor sabía todo eso. Lo sabía aún antes de que esto pasara. Sabía también que Judas le iba a entregar. Y esto, hermanos, no es algo sencillo. Esto era algo que también le pesaba a nuestro Señor. 26. Del 20 al 25 dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y nuestro Señor le dijo: tú lo has dicho. Nuestro Señor ya sabía todo. Nuestro Señor ya sabía que Judas le iba a entregar y sabía que todo esto iba a pasar. Dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Esto ya estaba prescrito en profecías antiguas que iba a suceder. Nuestro Señor ya lo sabía. Sabía que esto iba a suceder. Y hermanos, lo que sentía en su alma era tristeza, hermanos, era pues angustia. Estaba turbada su alma, hermanos. Y este versículo es importante tenerlo en cuenta por lo que vamos a ver más adelante, hermanos. El alma y corazón de nuestro Señor estaba destrozado. Dice en un salmo que estaba derritiéndose en sus entrañas, y esto por la inmensa aflicción que estaba pasando. Vamos al Salmo 22, del 14 al 18.
Salmo 22 del 14 al 18 dice: He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis pies, mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hermanos, ¿qué dice en el versículo 14? Dice: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Se pueden imaginar, hermanos, cómo estaba el corazón de nuestro Señor? ¿Cómo estaba sintiendo nuestro Señor dentro de Él todo? Al decir que mi corazón era como cera y que se derretía en mis entrañas, hermanos, ¿se pueden imaginar cómo estaba sintiendo nuestro Señor? Cuánta aflicción había en su corazón, cuánto dolor, cuánta angustia, hermanos, en sobremanera. En el momento, hermanos, en que nuestro Señor es crucificado, hermanos, esto ya lo sabemos, nuestro Señor lleva el pecado de todos nosotros. Pero de todos nosotros hablo de humanidad, hermanos. Lleva el pecado de ustedes, el mío, pero también de toda la humanidad y de todos los tiempos, hermanos. Desde el inicio de los tiempos hasta el fin de los tiempos. Él, siendo puro, santo y sin pecado, se dio a sí mismo por puro amor y misericordia. Y en el momento en el que Él cargaba con todos los pecados, hermanos, con todos los pecados de todo el mundo, el Padre ya no estaba con Él. Porque no puede habitar, hermanos, el pecado con los santos. Y aunque nuestro Señor nunca pecó, Él, al tener todo el pecado cargando en sus hombros, hermanos, el Espíritu ya no estaba en Él. Y esto no porque nuestro Señor fuera pecador, sino porque en ese momento todos los pecados estaban ahí. Y imagínense, hermanos, después de todo el tiempo nuestro Señor caminar en el Espíritu, todo el tiempo caminando en el Espíritu, que dijo nuestro Señor en las tentaciones: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Porque caminaba en el Espíritu, porque el Espíritu Santo siempre estuvo con Él. Pero en ese momento, hermanos, el Espíritu lo dejó. Porque Él cargaba todos los pecados. ¿Cómo debió haber sentido nuestro Señor al no sentirse con el amparo de nuestro Señor? Con el amparo de Dios, del Padre. En Mateo 27:46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre había desamparado a nuestro Señor ahí en la cruz. Y esto, hermanos, no sé, hermanos, cómo puedan imaginarse de verdad, hermanos, el sufrimiento que estaba teniendo nuestro Señor, además de todas las laceraciones, además de todo el sufrimiento físico que había tenido, de lo que sabemos que pasó nuestro Señor, las ofensas, las burlas, los golpes, los látigos que arrancaban la carne. Además de eso, el Padre ya no estaba con Él. Y hay que entender bien, hermanos, el hecho de que todos los pecados estaban en sus hombros. En Isaías 53:6 estaba escrito, hermanos. Isaías 53:6.
Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, estamos hablando de los pecados de todos los tiempos, pasado, presente, futuro. El pecado, hermanos, de Eva, el pecado de Adán, también estuvo bajo los hombros de nuestro Señor. El pecado de Faraón, el pecado de Nimrod, de Sodoma, de Gomorra, de los judíos que le mandaban a crucificar, de Judas Iscariote, de todo el mundo, hermanos, los pecados estaban en sus hombros y Él estaba cargando con todos ellos. El pecado también, hermanos, de Hitler, el pecado de Mussolini, el pecado de Alejandro Magno, de Napoleón, de Stalin, sus pecados, hermanos, mis pecados, los pecados que aún no se han cometido y que se van a cometer, por los de los blasfemos, hermanos, por los de los homicidas, los violadores. Nuestro Señor estaba cargando con todos esos pecados. Vamos a ver unas diapositivas, hermanos. Y esto, las diapositivas que voy a poner no son tan fuertes como muchas que son muy fuertes, pero es para entender un poco. El pecado de la humanidad, la malicia, la maldad que en la historia de la humanidad se ha visto. Y toda esa maldad estaba en los hombros de nuestro Señor. Hitler. Conocen a Hitler, ¿no? Es uno de los protagonistas de los genocidios más conocidos en la historia de la humanidad, y que hizo destrozos y que hizo de verdad un horror en Alemania y en la Segunda Guerra Mundial. Hitler, este hombre, hermanos, también nuestro Señor murió cargando los pecados de este hombre. Hermanos, este hombre, Hitler, mató, hermanos, a 20 millones de personas. 20 millones de personas fueron asesinadas por Hitler. 6 millones de judíos, 3 millones y medio de esclavos, 2 millones y medio de prisioneros, 2 millones y medio de polacos, 1 millón de disidentes políticos, 200,000 gitanos, 200,000 discapacitados, 250,000 homosexuales. Hitler mató a 20 millones de personas. Y dentro de todas las cosas que hacían, tanto Hitler como todos los soldados, era ese tipo de cosas que estamos viendo ahí en pantalla. Hacía con las personas experimentos, hermano, de tal manera que morían por hambres, morían por ahorcamientos, morían por experimentos pseudocientíficos, por torturas. Y todas estas cosas, hermanos, todos estos pecados tan fuertes que hicieron ellos, nuestro Señor murió también para que ellos, antes de morir ellos, antes de que ya no tuvieran la oportunidad de arrepentirse, se pudieran arrepentir. Ellos no lo hicieron, hermanos, pero nuestro Señor también cargó por los pecados de ellos. Dentro de todas las cosas que hacían que ellos, que los judíos, cavaran sus propias tumbas, se enterraran a ellos vivos y murieran asfixiados. Y a propósito, hermanos, también para decirles que dentro de la palabra, recordar que ellos dijeron, los judíos dijeron, que su sangre cayera sobre ellos y sobre sus hijos. Y esto también es juicio para ellos. Todas estas cosas, hermanos, todas estas atrocidades, todo esto tan terrible, hermanos, nuestro Señor también murió
para que antes de todo ellos también se pudieran arrepentir, pero no lo hicieron. Mussolini también, hermanos. Mussolini, si no lo conocían, bueno, es esta persona. Él, hermanos, pasó a ser el número 3 en el Partido Socialista Italiano. Él mató también a millones y millones de personas, incluso mató a más de los 20 millones que mataron en la Alemania nazi. Y también fue autor de todos los bombardeos que se hicieron en Barcelona, por ejemplo. También nuestro Señor murió por él. Antes de todo, Stalin también de igual manera, un dictador comunista de la URSS, mató a 40 millones de personas, hermanos. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? ¿Por qué les estoy platicando de todas las cosas que hicieron ellos? Hermanos, ¿qué tiene que ver esto con el sufrimiento del alma de nuestro Señor? Yo les voy a decir qué tiene que ver. Cuando nuestro Señor bajó al Seol, llevaba todo el pecado de todo el mundo. Llevaba el pecado de ellos, llevaba el pecado de ustedes, llevaba mi pecado, llevaba el pecado también de aquellos que hicieron tantas cosas, hermanos, que estaban siendo jineteados por los mismos demonios. Hermanos, y todo el castigo merecido para ti, para mí, para todos los que hicimos todo eso, lo pasó nuestro Señor. Y por eso les decía, nosotros no podemos entender realmente cuánto fue el sufrimiento que nuestro Señor tuvo espiritualmente, porque fue demasiado. Y, hermanos, vamos rápidamente a Lucas 23:44. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos, como lo habíamos visto, dice en el versículo 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas hubo tinieblas. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó en esas 3 horas? ¿Por qué hubo tinieblas, hermanos? Vamos a Apocalipsis 12 del 7 al 9. De 7 a 9 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, en cual engaña al mundo entero. Y dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué fue lo que sucedió en esas 3 horas, hermanos? Los ángeles que no guardaron su dignidad fueron arrojados del cielo, fueron arrojados aquí a la tierra, al centro de la tierra, al Seol, hermanos. Y cuando nuestro Señor bajó al Seol, bajó como un alma pecadora, hermanos, con un alma que llevaba todos los pecados. Y ahí se encontraban todos esos demonios, hermanos. Y ahora
recordando que en el momento en que Jesús muere, llevaba el pecado de todos. Todos los pecados del mundo estaban sobre él a la hora de su muerte. ¿Y qué pasó, hermanos? Jesucristo bajó para predicar a todos los espíritus encarcelados. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 3, del 18 al 19, hermanos, si gustan acompañarme. Primera de Pedro 3. Del 18 al 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hermanos, yo les voy a pedir, hermanos, que entendamos bien esto, hermanos. Nuestro Señor bajó y predicó ahí a los espíritus encarcelados, hermanos. Y es incomprensible, les comentaba hace unos momentos, tener una idea de cuánto sufrió, hermanos. Imagínense, porque en el Seol, hermanos, hay niveles de castigo. Y esto está en la palabra, está en Lucas 10, 12, ahorita vamos a ir para allá, que hay niveles de castigo. Cuando dice en la palabra, dice, mayor le será el castigo para aquellas personas que Sodoma y Gomorra. Mayor será el castigo, significa que si está hablando que mayor será el castigo, significa que también hay menor castigo. El castigo es terrible, es el lloro y crujir de dientes en el Seol. Pero también hay niveles en el Seol de castigo. Y nuestro Señor, imagínense, si llevaba todos los pecados, ¿cuál era el nivel de castigo que tenía nuestro Señor en el Seol? Era el peor. ¿Y por qué pasó todo esto, hermanos? Por amor. Por amor, hermanos. Vamos a Lucas 10, 12. Dice, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Será más tolerable, hermanos, era lo que les comentaba. Hay niveles ahí de castigo en el mismo Seol, hermanos. Y esto, hermanos, es pues difícil de entender. ¿Cuánto fue lo que sufrió nuestro Señor en el alma, en su alma, estando ahí, hermanos? Fue demasiado, hermanos, en verdad. Yo no comprendo cuánto, pero, hermanos, debió haber sido terrible, hermanos, que nuestro Señor haya pasado por todo eso. Y el sufrimiento de Cristo fue peor de lo que puedas imaginar, hermanos. Y esto fue por una sola cosa, hermanos. Por amor a nuestra alma. Y por misericordia absoluta, hermanos. Esto yo no lo entendía. Yo sabía, hermanos, que nuestro Señor había sufrido muchísimo. Y que nosotros habíamos participado en lacerar a nuestro Señor, en el sufrimiento de nuestro Señor aquí en la tierra, y sabía eso, hermanos, pero no había entendido también esta otra parte, que porque jamás habrá nadie que pueda hacer o sentir lo que nuestro Señor, todas esas representaciones que quieren hacer, y las personas que se clavan las manos y se clavan los pies y que hacen sus viacrucis y todo eso, no tiene nada que ver con lo que nuestro Señor pasó. No tiene nada que ver, hermanos. Nuestro Señor, lo que pasó Él en su cuerpo y en su espíritu,
es más grande, hermanos, de todo lo que podamos imaginar. Y, hermanos, ¿cuánto creen, hermanos? ¿Cuánto creen que nos amó nuestro Señor para todo esto, para pasar todo esto, hermanos? Su amor fue demasiado. En primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, en que Él puso su vida por nosotros. Y en Juan, en el Evangelio según San Juan 3:16, también dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, dice, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, hermano, nos ha amado, que en esta ocasión, hermanos, más que gozo, tenemos que conmemorar y tenemos que saber, hermanos, que realmente en un día como hoy, hace más de 2000 años, hermanos, el sufrimiento de nuestro Señor fue demasiado. Y justo en estas horas, hermanos, que estaba en el Seol, justo en estas horas, era cuando estaba sufriendo muchísimo más, hermanos. Muchísimo. Y todo ese castigo, hermanos, lo merecíamos nosotros. Todo ese castigo, hermanos, lo merecíamos nosotros. E inmerecidamente, Él sufrió todo eso por nosotros, hermanos. Y nosotros deberíamos estar más que agradecidos, hermanos. Deberíamos estar pensando realmente, hermanos, en que toda nuestra vida es de Él. Y dando gracias a nuestro Señor por todo, hermanos, todo lo que pasó, hermanos. Realmente esta palabra, hermanos, que Dios me hizo entender, me puso a pensar, hermanos, que a veces no entendemos, hermanos, realmente cuánto fue lo que pasó a nuestro Señor. Y de verdad, hermanos, deberíamos darle muchas gracias a nuestro Dios con todo nuestro ser. Y pues, hermanos, esto es parte, hermanos, de lo que nuestro Señor me estaba dando hace unos momentos. Y bueno, realmente cuando nosotros estábamos en Veracruz, que también era fechas de la Pascua, cuando estábamos allá con lo de mi mamá, era cuando yo empecé también a darme cuenta de esto, hermanos, de que no había entendido realmente cuánto había pasado a nuestro Señor en su alma, hermanos. Esto es parte de lo que también sufrió nuestro Señor espiritualmente, hermanos. Y de verdad, hermanos, es para ponernos a pensar cuánto amor ha tenido nuestro Señor con nosotros, hermanos. Esto es lo que nuestro Señor, lo que Dios me dio para compartir en esta noche, hermanos. Y nuevamente, hermanos, yo les quiero pedir que cerremos nuevamente nuestros ojos, hermanos, y hagamos una oración dando gracias a nuestro Señor por eso. Señor, gracias yo te doy, Señor, en esta noche. Señor, gracias te doy porque
Padre Santo, tú diste a tu Hijo unigénito, Señor, por amor a cada uno de nosotros. Y Señor, inmerecidamente, tú diste tu vida y también, Señor, sufriste en tu alma, Señor, por amor a mí. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, por todo, Señor, lo que has hecho, Señor, por mi vida, por la vida de mis hermanos, por nuestra vida, Señor. Porque si no hubiese sido, Señor, por tu misericordia, Señor, no podríamos alcanzar vida eterna y no podríamos estar contigo, Señor. Y porque todo ese castigo sabemos que lo merecíamos nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has amado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y nos has dado la oportunidad de estar contigo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, Príncipe de paz. Gracias, Señor, por todo. A ti, Señor, es la gloria y la honra, Señor, por siempre y para siempre, Señor. Y queremos que nuestra vida, Señor, te agradezcamos, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros. Y que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque no entendíamos, Señor, muchas cosas, Señor, que tú nos has confiado, Señor. Gracias por habernos confiado más de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por darnos, Señor, de el alimento espiritual, Señor, de tu palabra, Señor. Y por hacernos entender, Señor, cuán gran sacrificio, Señor, tú hiciste, Señor, por amor a nosotros, Señor. Porque así, Señor, quisiste, Señor. Y tuviste bien, Señor, darnos, Señor, el privilegio y la oportunidad de arrepentirnos, Señor, y estar contigo, Señor. Señor, te rogamos que nos tomes, Señor, y que nuestro ser, Señor, también, Señor, lo tome, Señor, para glorificarte a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la honra, Señor. El poder, Señor, y la alabanza es tuya, Señor. Y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Señor.